Se entienden que así son todas y para hablar de ellas mismas vamos a presentar a nuestros invitados en esta mesa de análisis. Nos acompaña el diputado federal por Acción Nacional, Humberto Aguilar. Diputado. Muchas gracias, buen día. Gracias, muchísimas gracias. Y el senador por el Partido Verde, Israel Zamora. Muchas gracias, Francisco, por tu invitación. Muchísimas gracias. Se entiende desde luego que son iniciativas de reforma constitucional, todas ellas. Sí, parece. Humberto. Pues mira, yo quisiera empezar diciendo que el presidente empieza nuevamente con un discurso de polarización total. Hidalgo contra Iturbide, los neoporfiristas, neoliberales en contra de los transformadores, los oligarcas, ¿cómo les llamó?, del pasado, en fin. Y creo sinceramente que ese no es el discurso que México necesita en este momento. Es decir, además de que le descalifica el pasado, también le echa toda la culpa al pasado. Y dice que estas reformas son por lo que se hizo, y a mí me llama mucho la atención que dice que en esos 83 años de oscuro periodo, se refiere del 83 al 2018. Bueno, pues el presidente de la República militaba en el PRI hasta el 89, o sea que también él es parte de ese oscuro pasado y se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Son 20 reformas que habrá que analizarlas, se conocía más o menos los temas que se iban a dar y valdría la pena desmenuzar cada una de ellas para que se haga realidad eso que sí dijo y que yo comparto, para que se debata y se pueda llegar en su caso a votar. Si es que quieren debatir, porque como ya lo sabemos, la mayoría indolente que conforman las y los diputados de Morena, del Verde Ecologista en Cámara de Diputados y del PT, no quieren debatir, no quieren ni leer las iniciativas y simplemente le dicen sí al presidente y levantan la mano. Israel, ¿hay polarización detrás de estas iniciativas? ¿Es lo que intenta el presidente? Yo creo que más bien lo que el presidente busca es que el pueblo de México pueda contrastar dos proyectos de nación que son totalmente distintos. Uno, que él mencionaba, es el que trata de rescatar aquellas iniciativas que desde la independencia el pueblo de México buscaba en su libertad. Hay muchas que no han sido satisfechas a la fecha. Después vino el tiempo de la reforma y también dejaron insatisfechas algunas necesidades que al día de hoy no se han cumplido. Sucedió lo mismo en la revolución y si tú analizas, por eso él tomaba a Morelos, para demostrar cómo todavía hay cosas que por un sistema que es el que representa a la oposición no se han podido implementar en nuestro país, y esta, que es la cuarta transformación, no puede darse el lujo de dejar pasar esta gran oportunidad que hay. Es un contraste. Creo yo que la participación y estas 20 reformas son un elemento de contraste en dos proyectos de nación a un futuro próximo. Si les parece, voy enlistando las iniciativas, hacemos obviamente el ejercicio para el auditorio, pero me gustaría que en cuanto alguna les haga sentido, puedan interrumpir y sobre eso vamos debatiendo. El presidente habla de una reforma para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, habla de la necesidad de consultarlos en obras que puedan afectar sus entornos. Se habla también como segunda iniciativa. Aquí, si me permite saber, pues a mí me hubiera gustado que consultaran a los afectados por el Tren Maya y su construcción. Son pueblos de muchos años los mayas, y no se les consultó y se afectó seriamente el medio ambiente. A mí me gustaría escuchar la opinión medioambientalista del senador de por qué permitieron ellos que se afectara no solo la fauna, sino la flora en toda esa zona y la afectación que hay hacia los cenotes, que ojalá no suceda una tragedia con el Tren Maya, porque entonces veremos todo lo que puede afectar una construcción que no tuvo una planeación, un diseño institucional adecuado, una aplicación de políticas públicas correcta y que pues habla de lo que dice el presidente, que también coincido, no se puede gobernar ni legislar por capricho. Estas 20 pareciera que son capricho y son producto de un rencor del presidente de la República, de un desquitarse del pasado en lugar de estar promoviendo algo hacia el futuro.
El problema es que para la oposición las comunidades y pueblos originarios pues nunca fueron visibilizados, no existían, ni los oigo, ni los escucho, ni los veo, ni me interesa qué pase con ellos. Entonces el presidente, nosotros lo que creemos es que es justo ya reivindicar estos derechos de las personas que muchas veces son las que más se han visto afectadas por este periodo neoporfirista que mencionaba el presidente. ¿Por qué lo dice? También ahorita vamos a entrar al tema del salario, pero recordemos las formas que tenía el porfiriato de represión, justo cuando se celebra lo de la huelga de Río Blanco, etcétera, el día de hoy, pues así nosotros consideramos que es necesaria esta reforma constitucional para darles ya de manera constitucional el derecho de consulta y también para que tengan personalidad jurídica para administrar los recursos públicos que le envíe el gobierno federal. ¿Me permite hacer una pregunta a mi senador, mi querido Paco? A ver, senador, hace rato decías que esta es la confrontación de dos proyectos distintos de nación. Uno que representa el pasado y otro que, según usted, representa lo que quiere el pueblo de México. Pregunta directa, ¿por qué en el 6º año de gobierno del presidente de la República, si lo tenía tan claro desde entonces, si sabía que la culpa la tenía Iturbide y la culpa la tuvieron el Porfirio Díaz y la culpa la tuvo el neoliberalismo, pues entonces las hubiera presentado desde el principio para poder debatirlas? Faltan, y tú lo sabes, este periodo ordinario de sesiones es un periodo corto también, entonces... Sí, bueno, estas reformas, hay que mencionarlo, se han puesto muchas de ellas ya a discusión de los diputados y de los senadores. Hablábamos de la reforma eléctrica, por ejemplo, que analizamos nosotros y que se discutió, también de la Guardia Nacional. Hemos estado haciendo diversas reformas, se han estado haciendo ajustes. Por supuesto que es necesario realizar ajustes cuando la realidad del país te va dando, sería ilógico pensar que una reforma va a ser ya permanente, sino hay que ir avanzando. Entonces, yo lo que considero es que todos los derechos se han ido consolidando y ganando paso a paso en esta cuarta transformación a partir del 2018 para acá. Lo vemos en el salario, lo vemos en los derechos de las personas afromexicanas inclusive, de las personas de comunidades indígenas, entonces de la soberanía también de la nación en lo energético, en los recursos naturales. Entonces creemos que se ha avanzado. Mencionaban hace ratito lo del tema ambiental, pues también este gobierno ha hecho grandes defensas ambientales, prohibiendo la instalación de empresas que iban a ser en un momento de crisis hídrica en el país, iban a aprovecharse de la poca agua para generar cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que se permitían en el antiguo régimen que ahora queremos que no se permitan. Si les parece, continuamos avanzando para que justamente algunos de estos temas también están aquí planteados. Derecho a pensiones de adultos mayores a partir de los 65 años, aumentándolas año con año. Otorgar becas a estudiantes de familias ahí me pobres. gustaría mencionar el tema de Fox, que representa la oposición, representa el pensamiento. Fox es uno de los actores claves del PAN y él estaba en contra de la pensión de los adultos mayores, ¿no? Cuando es inhumano que no el Estado ayude a que los adultos mayores, que muchas veces ya no tienen la capacidad a veces ni de moverse, ya no digamos de trabajar, quedaban a la suerte de ellos y de las familias y de la posibilidad económica de sus familias. Y el Estado debería de intervenir. Y Fox, que es uno de los actores, repito, más importantes del PAN, decía que no se les debía de dar dinero y se expresaba hasta de una manera muy grotesca acerca de eso. Hay que recordar que Fox fue el que instrumenta el programa precisamente de apoyo a los adultos mayores. Y es tu presidente el que eleva precisamente a 65 años la edad de los adultos mayores. No, eso es falso. Y es falso que el PAN haya votado en contra de la aprobación del sistema de pensiones en este país. Al contrario, yo por mí adelante y me adelanto a la propuesta de poner el 100% a las pensiones de todos. Yo estaría de acuerdo, nomás que nos digan de dónde va a salir el dinero, que nos enseñen un esquema financieramente viable, fiscalmente aceptable, y entonces adelante. Hay un estudio de un centro de Citibanamex Group que dice que si se pone al 100%, el impacto para el 2025 en la carga fiscal va a ser de 430,000 millones de pesos.
No lo digo yo, lo dicen expertos precisamente en finanzas. Y el presidente apenas pone un fondo de 63,000 millones de pesos. Que nos diga también de dónde va a sacar esos 63,000 millones de pesos y lo discutimos y probablemente podamos sacar a favor esa reforma de pensiones, pero que sea transparente, no nada más con ocurrencias. Vamos avanzando. A otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Sobre esto quisiera yo intervenir. Garantizar atención médica a todos los mexicanos. Eso era lo que hacía el Seguro Popular. Y ellos inventaron el INSABI y fracasaron en el INSABI. Y como fracasaron en el INSABI, entonces metieron el IMSS Bienestar. Y como están fracasando en la atención a los servicios de salud a la mayoría de los mexicanos, ahora con el discurso del presidente quiere meterlo nuevamente el tema para debate público. Han fracasado. Fracasaron en el INSABI, fracasaron en el IMSS Bienestar. Y la gente lo que está pidiendo es que regrese el Seguro Popular. No hay medicinas para niños contra el cáncer, no hay atención médica. Vayan a ver, yo te invito, senador, a ver los centros de salud de los IMSS en toda la República Mexicana. No sé en tu estado, pero en mi pueblo se está cayendo el IMSS de la Margarita y no se ha podido construir el IMSS San Alejandro. Entonces, me parece que esto pues es una vacilada otra vez, ¿no? Pues mira, en cuestión de salud ya hay muchos datos que confirman que durante mucho tiempo fue utilizado como una herramienta para enriquecerse los propios políticos. Recordemos todas aquellas veces que también parte de la oposición, en este caso el PRI, compraban medicamentos que ni siquiera eran para el cáncer, ¿no? Recordemos el caso de lo que ocurría en Veracruz hace no mucho tiempo. Entonces, eso es simplemente el reflejo del sistema de salud que implementaron la oposición, los que hoy pretenden volver a gobernar nuestro país para regresar a ese tipo de prácticas en donde las medicinas eran a través de empresas intermediarias, en donde se encarecían los costos a detrimento del presupuesto, que es el dinero de los mexicanos, y que por supuesto dejaron en pésimas condiciones el sistema de salud. Un sistema de salud que se ha trabajado, que se ha rescatado desde el 2018 para acá, pero el detrimento de ese sistema duró, como lo decía el presidente, décadas. Entonces es algo en lo que se está trabajando y efectivamente hace poco se acaba de crear una institución que permite que cualquier persona que considere que sus medicinas no pueden ser proveídas, se le puede solicitar directamente a esta institución. Déjame decirte nada más una cosa, si me lo permites, Paco. Sí. A ver, no es lo mismo el otorgar servicios de salud en un sistema de salud nacional aplicable para todos los mexicanos que las componendas que había precisamente entre empresarios y funcionarios públicos. Pero yo siempre he dicho, ¿y pues por qué no presentan las denuncias? Métanlos a la cárcel si son unos pillos. Nosotros lo que estamos reclamando es que haya medicinas y que haya buenos doctores, buen servicio, buenas instalaciones y buena atención. El problema es que los doctores no los puedes generar de un momento a otro. El sistema que manejó la oposición durante décadas impidió siquiera que hubiera estudiantes que pudieran concluir. Por eso había un déficit de médicos en el país y sobre todo un déficit de especialistas que no se generaron en las universidades durante el tiempo de la oposición o que gobernó la oposición. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les daba apoyos a los jóvenes. Ahorita tú mencionabas esta reforma para que todos los estudiantes tengan una beca y no se vean en la necesidad de irse a trabajar y dejar sus estudios. El problema es que la oposición nunca lo hizo, eso impidió que hubiera los médicos y repito, ¿y cuánto tiempo tarda un médico en generarse? Mínimo la carrera hay quienes estudian 7, 8 años con la especialización. Entonces es un sistema precario que dejó la oposición y que desde el 2018 se ha ido mejorando. Vamos a avanzar. Quinta iniciativa, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Me parece que ahí habría que ver en qué esquemas y demás. Prohibir el maltrato a los animales es la sexta iniciativa. Aquí yo diría una cosa, pregunta. Está bien, yo amo a los animales, ¿no? Yo tengo 5 perritos en casa. ¿Esto incluye a animales de granja, animales caseros o animales políticos? Porque también los hay, ¿eh? Y no se espanten. El término animal político viene desde Aristóteles. Se utiliza en política y se utiliza en todas partes. Pero hay que ver exactamente cómo. O se refiere nada más al tema de las corridas de toros. Habrá que ver.
Séptima iniciativa, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Lo comentabas, Israel, hace un momento. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. 10. Nada más, yo diría Sí. que con un enunciado no se elimina el consumo de drogas y mucho menos del fentanilo, ¿no? Yo creo que tienen que ser acompañado de una política pública clara, de acompañamiento entre las naciones afectadas y con un castigo claro a quien produzca, a quien distribuya y por supuesto a quien sea el vendedor directo, ¿no? Muy bien. 10ª iniciativa, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. Esto ya está. Esta iniciativa. Esto ya está en ley. El presidente lo quiere poner en la Constitución, pero ya es un hecho esto, ¿eh? Es una realidad. Sí, ahí, por ejemplo, conviene nuevamente contrastar. Yo te decía que estas reformas lo que le permiten a todos los ciudadanos mexicanos, a todas las personas que habitan en nuestro país, es contrastar los dos proyectos. En el tiempo de Calderón, por ejemplo, lo recibió el salario mínimo en 48 pesos. Y él lo dejó en 62 pesos. O sea, el incremento durante 6 años del gobierno de Calderón solo se incrementó 13 pesos. Ese es el interés que tenía la oposición en el salario de los mexicanos. No les interesaba. Era para ellos simplemente, repito, 13 pesos. Actualmente, del 2018 al día de hoy, en el gobierno del presidente Andrés Manuel se ha incrementado en 160 pesos. Eso es 4 veces más el incremento de lo que tenía o del salario cuando lo dejó Calderón. Eso es importante recalcar, ¿no? La importancia que le da la Cuarta Transformación al salario de todos los mexicanos. La iniciativa 11, el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como para policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada en el 97 por Ernesto Zedillo, como la impuesta, dice el presidente, en 2007 por Felipe Calderón, porque afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues se les impide jubilarse con el 100% de su salario. Otro punto importantísimo. La Cuarta Transformación ha trabajado todos los diputados de Morena, del Verde, del PT. Hemos impulsado reformas, inclusive en consenso con otros partidos, por ejemplo, para duplicar las vacaciones, para mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos. Las pensiones es un punto fundamental que hay que recalcar. Esta es una de las reformas más importantes. Recordemos lo que está pasando en el mundo, lo que ocurrió hace no mucho tiempo en Francia, en donde se restringía la posibilidad de que un trabajador tuviera mejores condiciones al momento de jubilarse para tener una mejor pensión. ¿Qué busca esta reforma? Actualmente un trabajador al retirarse hay datos que va desde su salario, en el momento que se jubila, baja hasta el 23% de lo que está percibiendo en ese momento. Y en el mejor de los casos el 50% de tu salario. Eso no es posible. ¿Qué sucedió? Que en la reforma de Ernesto Zedillo se crearon figuras que cobraban altas cuotas, o sea, se crearon figuras para beneficiar a ciertos actores financieros que eran los que se llevaban todas las ganancias. En detrimento, se decía, según cuando se discutían estas reformas de Zedillo, que lo que se buscara era que la tasa de transferencia o lo que iba a recibir fuera del 75% del salario. Y repito, llegamos a un 23, 27%. Eso no puede ocurrir en nuestro país y es necesario hacer reformas porque esas reformas tienen una trascendencia en la calidad de vida de las personas cuando se jubilan. Decías, diputado, que en esta van, siempre y cuando les informen. Que nos digan de dónde van a salir los recursos. El presidente dijo Sí. de un fondo semilla de 64 mil Pero si millones. ya endrogó a nuestro país y a muchas generaciones de mexicanos precisamente para darle viabilidad a su presupuesto de egresos para este año. O sea, ya está endrogado, más endrogado nuestro país. ¿De dónde va a sacar esos dineros? Yo estoy de acuerdo en el espíritu de la reforma, porque creo que sí, las personas mayores necesitan precisamente tener una vejez digna, de acuerdo. Nada más que si nuevamente es un capricho, como el Tren Maya, como el aeropuerto y como Dos Bocas, la refinería,
que le van a meter dinero, pero no sabemos de dónde y va a seguir endeudando a nuestro país, las cosas van a estar peor que lo que están ahorita. Mira, desde la oposición siempre ha actuado igual, creo yo, ¿no? Recordemos cuando se hacía el segundo piso del periférico aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo que había muchas críticas y le ponían peros y nunca estuvieron a favor. Decían, sí está bien liberar el tráfico en la Ciudad de México, pero no así. Y nunca daban propuestas, nunca decían cuál era la manera correcta. Y actualmente vimos que eso funcionó. Sucedió lo mismo, por ejemplo, con el tren transísmico que se está generando en el sureste mexicano, de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos, Veracruz. Ahorita el tiempo le ha dado la razón al presidente. Hay una disminución de los niveles de agua en el Canal de Panamá y México tiene una gran oportunidad en esto que se está sucediendo del fenómeno del nearshoring y de la relocalización de las cadenas de proveeduría. Entonces, es importante decir que esta reforma también tiene sustento. Tú mencionabas ahorita que decía el presidente de este fondo semilla que va a ayudar a liberar la presión en las siguientes generaciones. ¿Sabes cuánto costó o se presupuestó Dos Bocas? 130,000 millones de pesos. ¿Sabes en cuánto va ahorita? Casi 500,000 millones de pesos. ¿Esa es la viabilidad que quieren para el sistema de pensiones? ¿De dónde sale el dinero? Pues del endeudamiento, hombre. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue cancelado y ya está demostrado, técnicamente demostrado, que costó más la cancelación que si se hubiera terminado, y costó más el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que además no tiene viabilidad en temas aeronáuticos ni civiles y por supuesto ni de operación. Y bueno, si quieres hablamos de lo demás, pero yo lo que digo, vamos, discutámoslo, denos la propuesta de dónde va a salir y la analizamos técnicamente, no políticamente, que sea técnicamente para ver si es financieramente viable. Mira, los argumentos de la oposición siempre el tiempo demuestra que estaban incorrectos. ¿Qué sucedió con la refinería de Deer Park, no? Antes, cuando el presidente decidió adquirir las acciones para que Pemex fuera el accionista principal, hubo una gran queja y de repente a los 6 meses se había cubierto ya esa inversión. Entonces, estamos seguros que eso va a ocurrir también con Dos Bocas. No tenemos duda. ¿Cuándo se empieza? Vamos avanzando para continuar en el análisis. Sin duda que este de las pensiones va a ser el de los más interesantes a discutir. La iniciativa 13 y la iniciativa 14 yo la resumo como una especie de formalización o de llevar a la Constitución tanto un programa como es el Jóvenes Construyendo el Futuro, como el Sembrando Vida. La iniciativa 15 tiene que ver con el uso de concesiones ferroviarias de carga, que actualmente, dijo el presidente, son de 18,000 kilómetros, usarlas para transporte. Esto seguramente será de interés para todos los concesionarios de vías de carga del país. La iniciativa 16 habla de una reforma electoral, también creo que será una de las más interesantes, importantes, habla de la desaparición de plurinominales, dejando en 300 diputados y 64 senadores el Congreso, reduciendo incluso el número también de regidurías en los municipios. Esto, y también hablaba de una reducción de recursos para los partidos políticos. Entonces, sin duda que esta también será una de las iniciativas de mayor cuestionamiento o de mayor debate. La elección de los consejeros electorales, ¿no? Y desde luego, la elección de los consejeros electorales de manera directa, esto obviamente estará a debate. Como iniciativa 17, la elección también por voto directo de jueces, magistrados y ministros, una reforma al Poder Judicial. La iniciativa 18. Desde mi punto de vista, de las más importantes, sí, Francisco, ¿no? Esta reforma, el Poder Judicial lleva en esa forma y sigue operando bajo las reglas de un sistema que dejó la oposición, en donde los ministros que llegaron en su momento representan los intereses, no, eso lo mencionaba el presidente, no del pueblo mexicano, sino de ciertos grupos que durante décadas tenían el poder y movían a nuestro país. Entonces creo que es importantísimo hacer esta reforma. El Poder Judicial debe de fortalecerse a través de un medio democrático que es la elección popular. Ese es mi punto de vista. Yo diría que en este tema del debilitamiento del Poder Judicial, el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral y de todos los demás, o la desaparición de todos los demás órganos constitucionales autónomos, así como el tema de la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya lo votamos en contra.
La Corte nos dio la razón en el tema de la Guardia Nacional. La Corte nos dio la razón en el tema de la reforma electoral, su famoso plan B. Y a ver, nada más que me digan, si le van a recortar todavía más recursos al INE, ¿quién va a organizar esas elecciones? ¿Te quieres ir a Bolivia? ¿Quieres pertenecer a un país como Bolivia, que no es nada democrático y no es nada ejemplo en ninguno de los aspectos? Solamente por el rencor y por la tirria que le tiene el presidente a los ministros, magistrados, jueces y consejeros electorales. A mí me parece que no está tan sencillo este asunto, y yo anuncio desde ahorita todo lo que vaya en contra de la democracia, lo que favorezca el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos, el Poder Judicial y especialmente el Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros iremos en contra. Porque ya lo dijimos, dimos los argumentos, ciertamente ganamos el debate, nos ganaron con su mayoría indolente, pero la Corte nos dio la razón en el tema de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Yo leí un poco el proyecto de la reforma al Poder Judicial. De lo que se trata es que ya no haya posibilidad de que otro poder presente acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales ante las decisiones del presidente. Yo anuncio, yo quiero seguir viviendo en democracia y por eso precisamente voy a defender la libertad de los órganos constitucionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Yo no sé si tú hayas hecho alguna vez alguna campaña electoral, mi querido senador, y si hayas ganado alguna elección, pero a mí me parece que ya de por sí los candidatos, hacer campaña es bastante complicado. Estamos ahorita ante la elección más grande de la historia por el número de posiciones que se van a jugar y todavía tratas de meter más elecciones solamente para que diga el pueblo quién debe impartir justicia. Eso no funciona y no ha funcionado nunca. Perdón, dice Humberto que hay que fortalecer la democracia. Pues, ¿qué es la democracia? Que el pueblo sea quien tenga el poder para decidir todo. ¿Quién lo va a gobernar? A través del Poder Ejecutivo, quién lo va a representar a través del Poder Legislativo y por qué el Poder Judicial no. ¿Qué beneficio tiene el Poder Judicial para estar exento del escrutinio de la elección del pueblo de México? Pues es que en el sistema anterior, ¿quiénes decidían? Los que no quieren soltar ese privilegio de decir, yo pongo a este ministro porque sé que como yo le doy mi voto, va a hacer lo que yo le diga cuando tenga necesidad para defender mis intereses. Entonces, ¿por qué no darle al pueblo de México la facultad de una vez por todas de elegir también al Poder Judicial? No es ilógico que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo esté sometido ahí sí a la elección del pueblo y el Poder Judicial no. Puede decir Humberto, oye, es que ahí se necesita un perfil técnico. Bueno, el hecho de que vayan a ser, que puedan elegirse no implica que no tengan, por supuesto, un perfil técnico, pero lo que queremos nosotros es que los ministros también sean electos, como los consejeros electorales, debido a la importancia que tienen sus decisiones. Actualmente, un Congreso que fue elegido, 30 millones de personas eligen a una fuerza política unida por varios partidos. ¿Y qué ocurre? 2 ministros elegidos supongamos que hubo consenso de los 128 senadores en su momento, por 128 personas que jamás representaron el interés de nuestra nación. ¿Por qué respetar esa elección de esos 128 que no representan ahora la voluntad de la mayoría? A ver, yo nomás pregunta, solo explícame nada más, democráticamente, ¿por qué solo Bolivia tiene ese sistema durante toda la historia? Desde que existe el derecho, no hay un solo país más que Bolivia que utilice ese sistema por razones claramente técnicas y de opinión jurídica, de salvaguarda de la Constitución y de las leyes ordinarias. Ese es el tema, no que llegan y se están. ¿Tú crees, de verdad, a ver, tú crees que tus candidatos del Verde Ecologista o mis candidatos en el PAN o candidatas son los mejores para representar? Hay muchos que no, y tú lo sabes. Hay muchos que no, y sin embargo ahí estamos, Estamos ejerciendo precisamente lo que el voto popular nos dio.
Y entonces, sí, por eso creo en la democracia, por eso que en las elecciones del 24 se determine si esto es viable o no en un futuro. Debatámoslo. Nada más que no se meta el presidente de la República en la elección, porque eso es profundamente antidemocrático. Para cerrar, que Guardia Nacional forme parte de la Sedena, ya anticipabas, Humberto, la postura, convertir en política de Estado la austeridad y la eliminación de las estructuras de los órganos autónomos. A mí me gustaría decir aquí, convertir en política de Estado la austeridad, pues que empiece con sus hijos. ¿Qué? No es público y notorio todas las prebendas que tiene ser hijos de un presidente de la República. No criticó a Andrés Manuel López Obrador y todos los de Morena, yo creo que también tú incluido, mi querido senador, a los hijos de Martita, que por meterse a... Bueno, los hijos de Martita son niños de pecho comparados con estos señores, hombre. No se puede hablar de austeridad, y mucho menos republicana, si no se... ¿cómo se dice? Con el ejemplo, ¿no? No se actúa. Se predica. Se predica con el ejemplo, esa es la palabra. Y entonces, la fuerza que tuvo su discurso en el 18, que yo creo que por eso atrajo una gran cantidad de votantes, que es el combate a la corrupción, ahora no tiene esa fuerza y quiere meter un elemento de distracción. Insisto, lo que dije con el tema de los farmacéuticos. ¿Por qué no hay más que Lozoya en la cárcel de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto? Si se supone que fueron los más corruptos, métanlos a la cárcel. Yo voto con ustedes a que se metan a la cárcel a los corruptos, pero presenten las denuncias, pues no, ¿cómo? Yo creo, mira, la realidad es que es evidente el beneficio que ha tenido en nuestro país la implementación de la austeridad republicana como una política de Estado. En el Senado de la República había, según nos dicen antes, un presupuesto de 30,000 pesos para cortes de cabello al mes. Eso es inadmisible en un país como el nuestro, y también lo que está sucediendo nuevamente en el Poder Judicial, que pone siempre el mal ejemplo, en donde tienen camionetas muy lujosas, en donde su salario incluso rebasa el del presidente de la República, yendo en contra de un precepto constitucional que es expreso, en donde dice que nadie puede ganar más. Los que están por velar el cumplimiento de la Constitución son los primeros que lo violan a través de diversas artimañas jurídicas que tratan de poner para defender esa posición de que sigan ganando. Eso es lo que busca la austeridad republicana. ¿Para qué? Para que ese dinero se vaya donde debe de irse, a fortalecer, decíamos, las pensiones de personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, las personas que son estudiantes y que por alguna situación se ven en necesidad de, a veces, repito, de dejar sus estudios para irse a trabajar y mantener a sus familias, que eso no ocurra. Eso es lo que buscamos. ¿De dónde va a venir ese dinero que dice, a ver, que a mí me expliquen de dónde viene? Pues precisamente viene de ahorrarse lo que se iba antes a los bolsillos de políticos corruptos, de lo que se iba en darle a los servidores públicos aviones privados, helicópteros privados. De ahí viene el dinero para cumplir con esto que preguntaba hace ratito Humberto. En mis tiempos de senador no existía esa partida que yo sepa, y creo que la suma de eso no alcanza ni a pintar comparado con triplicar el costo de las obras faraónicas del presidente y sus caprichos. Para cerrar, ¿hay viabilidad legislativa o hay una intención política detrás de estas iniciativas, Humberto? Bueno, a mí me parece que es una intención de mantenerse el presidente en el imaginario colectivo ante la realidad de que su candidata no prende pasiones, no genera empatías, y que bueno, pues que ha quedado demostrado que hay eventos en los que, pues si no se queda sola, está a punto de quedarse sola, ¿no? Entonces el presidente de la República, con la gran aceptación que tiene, pues no es tonto. Pues dice, yo me meto para tratar de rescatar el modelo de gobierno y de nación que yo pensé y que está tratando de hacer con estas reformas. ¿Es válido? Sí es válido que lo presente. No es válido que no se discutan en la Cámara y que solamente la mayoría pueda aplastar en un momento determinado, ¿no? Está claro que así como están las reformas en materia constitucional en algunos temas, no van a pasar porque no pasaron en esta legislatura. Y nosotros estamos puestos a seguir defendiendo precisamente nuestra democracia y nuestra libertad.
¿Viabilidad legislativa o intención electoral detrás de estas No, por iniciativas? supuesto que hay una viabilidad y esa viabilidad no la dan ni los senadores, ni los diputados, ni el mismo presidente. La viabilidad de que esto se convierta en una realidad está en las manos de los mexicanos y qué bueno que se ponga antes de las elecciones para que los mexicanos sepan qué viene. Es más, genera certidumbre jurídica incluso en el extranjero porque las empresas que, por cierto, están invirtiendo más en nuestro país, tenemos récord de inversión extranjera directa, tenemos un peso muy fortalecido, es decir, genera certeza, saben que no va a haber sorpresas en caso de que se gane, porque el movimiento de Cuarta Transformación, que es de los mexicanos y que sí hay representación en la Cámara, por supuesto, y en el Ejecutivo, pero quien dirige este país ahora son los mexicanos. Y estas reformas pues se va a quedar comprobado el día de la elección. No sé en qué México vive la oposición. Por ejemplo, ahorita decía Humberto que no prende la doctora Claudia. Basta ver las encuestas para ver la realidad que está viviendo nuestro país. Yo les agradezco a los dos. Humberto Gracias, Aguilar, Francisco. del Partido Acción Nacional, diputado federal, Israel Zamora, senador por el Partido Verde, que hayan estado con nosotros, que hayan seguido con nosotros la transmisión, el mensaje del presidente López Obrador y que lo hayan comentado. Quedamos emplazados para seguir viendo y quizá debatir posteriormente la viabilidad y cómo va avanzando esto. Gracias, Francisco. Las Les encuestas no dan resultados, ¿eh? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Les agradezco. Como siempre, le agradecemos a usted la atención que nos brinda en estas transmisiones especiales. Lo invitamos, como siempre, a visitar nuestras plataformas informativas de todos los diarios del Grupo Reforma. Por un lado, reforma.com, elnorte.com y mural.com.mx, donde usted puede ampliar toda esta información que le hemos dado el día de hoy y, desde luego, visitar el día de mañana nuestras ediciones impresas. Hasta la próxima.